Muy bien, vamos a hablar en este video acerca de temas como coma, escala de Glasgow, coma vigil, síndrome de claustramiento, etcétera. Coma lo definimos como un estado de conciencia en la que el paciente no puede responder a estímulos externos, salvo que se lo estimule mucho realmente y responde muy lentamente. Bueno, en la escala de Glasgow vamos a tener la evaluación de los ojos, de la palabra y de los movimientos. Ahora la vamos a ver. Actualmente hay una escala de Glasgow modificada, la que vamos a dar es la tradicional. Y en general esta escala se creó a partir de lo que es traumatismo encefalocraniano para establecer los distintos grados del estado de conciencia en los que el paciente no responde a los estímulos externos, es decir, los grados de coma. Los parámetros principales son los que dijimos recién. Evalúa la apertura de ojos, el habla y la emisión de sonidos o de palabras y los movimientos. Se da un puntaje de 1 a 4 o 5, depende lo que estemos evaluando, y el paciente que puede responder espontáneamente o a la orden y no tiene ningún problema tiene un puntaje máximo de 15 en 15. El puntaje mínimo es de 3 en 15 porque es uno por cada uno de los parámetros que estamos evaluando. Con un puntaje de 8 ya tenemos un paciente en coma. Es un paciente que no responde a los estímulos externos y que no presentaba trastornos neurológicos previos. Ya con un puntaje de 9 o de 8 en 15 al paciente hay que intubarlo. Bien, acá están la escala de Glasgow, los grados de coma y los parámetros que vamos a evaluar. La variable o parámetro que se evalúa como apertura ocular es si abre los ojos espontáneamente le damos 4 puntos, si abre los ojos cuando se lo pedimos, es decir, al estímulo verbal, lo llamamos, le decimos señor, señor, nos escucha y el paciente abre los ojos, se le da 3 puntos. Si abre los ojos solamente al dolor, es decir, se lo puede pellizcar suavemente o a veces se toca el esternón, que es un punto de dolor, y abre los ojos, son 2 puntos, y si no abre los ojos, ni espontáneo, ni a la estimulación verbal, ni al dolor, cuando la respuesta es nula, es un punto. Con respecto a la respuesta verbal, hay que preguntarle al paciente si está orientado en tiempo y espacio, si está bien orientado son 5 puntos, si está desorientado, que no sabe dónde está, por ejemplo, son 4 puntos. Si dice palabras inapropiadas que no corresponden a lo que uno le está preguntando o lo que está hablando, son 3 puntos. Si hace sonidos o emite sonidos incomprensibles, guturales o no sé, sonidos que no se entienda lo que el paciente está hablando, son 2 puntos. Y si no emite respuesta verbal, cuando la respuesta es nula, es un punto. Con respecto a la respuesta motora, si obedece órdenes, uno le dice, a ver, levante el brazo, o levante la pierna, o mire para acá, para allá, parece. Si obedece a las órdenes son 6 puntos. Si localiza el dolor, que puede decir, sí, me duele aquí, y señala con la mano o con el dedo, son 5 puntos. Si tiene un estímulo doloroso y retira, por ejemplo, el brazo, si lo queremos pellizcar y retira el brazo, hace una retirada al dolor, son 4 puntos. Si hace un reflejo flexor, como reflejo, no como algo voluntario, son 3 puntos. Si hace un reflejo extensor, son 2 puntos. Y esto lo vamos a ver cuando veamos decorticación y descerebración. Y si no tiene ningún tipo de respuesta motora, es nulo, tenemos un punto. Entonces, allí tenemos la escala de Glasgow con la puntuación y los parámetros que evalúa, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La evaluación de los pacientes que están con encefalopatía hay que hacer primero en los ojos el fondo de ojos sin dilatación de pupila para ver si hay edema de papila. Normalmente cuando hay edema de papila
estamos en presencia de un paciente que tiene hipertensión endocranial y hay que evitar punzarlo para que el paciente no se enclave. No se puede hacer una punción lumbar, por ejemplo, si tiene un edema de papila. Si hay desviación espontánea o conjugada de la mirada, vamos a evaluar esto para detectar síndromes alternos como el síndrome de Fuville superior e inferior que habíamos visto en los primeros videos y para ver si tiene lesiones troncales que afecten los núcleos de los pares craneales, principalmente de los núcleos motores de los ojos, motor ocular común, motor ocular externo, patético, etc. Los movimientos vamos a tener posturas de rigidez, con una rigidez marcada, ya sea extensora o flexora, y vamos a tener básicamente dos posturas, una que se llama la decorticación, cuando la lesión es cortical en los hemisferios cerebrales, de la corteza de los hemisferios cerebrales, o de la médula cervical. En este caso, los miembros superiores los vamos a tener en flexión, y los miembros inferiores pueden estar en flexión o extensión, pero siempre van a estar hacia adentro, los pies hacia adentro. La descerebración indica una lesión en el tronco encefálico, una lesión troncal, ya sea en bulbo o en protuberancia. Y en este caso, ambos miembros superiores e inferiores van a estar en extensión con manos y pies hacia afuera. Las maniobras que se hacen es la de ojos de muñeca y la de agua fría en realidad, es prueba calórica del agua fría, pero a veces dicen agua fría, agua caliente. En realidad se llama prueba calórica del agua fría, que se usa agua fría o agua helada. En el caso del signo de ojos de muñeca, lo que evalúa es un reflejo que se llama oculocefalogiro, que normalmente cuando uno gira la cabeza de un paciente que está en coma, ¿no? Podemos tomar la cabeza del paciente por el mentón y girarla, por ejemplo, hacia la derecha. Lo normal, si no hay lesión, es que los ojos hagan un movimiento conjugado hacia el lado opuesto. Es decir, si yo giro la cabeza con el mentón hacia la izquierda, los ojos deberían girar hacia la derecha. Esto se debe por la conexión que existe entre los núcleos de los nervios motores del ojo, como por ejemplo el tercero y sexto par, motor ocular externo, motor ocular común, con el núcleo del onceavo par, que es el nervio espinal, que es el que inerva el esternocleidomastoideo del cuello. Entonces, cuando yo giro la cabeza, estoy estimulando el músculo del cuello y a su vez se produce un movimiento conjugado contralateral de los ojos por esta conexión que hay entre los núcleos motores de los ojos, bien digo, y del nervio espinal. Se conectan por lo que se llama el haz longitudinal medial, que está en el tronco encefálico. Entonces, cuando este reflejo no se obtiene, decimos que el signo de ojos de muñeca es negativo y me está indicando una lesión en la protuberancia o en el bulbo, que es donde están los núcleos de los pares craneales tercero y sexto y del nervio espinal. Con respecto a la prueba calórica del agua fría o del agua fría agua caliente, como les guste, lo que hacemos es colocar al paciente acostado, semisentado con la cabeza a 30 grados y primero vamos a ver con un otoscopio que la membrana del tímpano esté intacta, sin ningún tipo de lesión. Si la membrana no está lesionada, lo que vamos a hacer es irrigar el oído, estimularlo, con agua fría o agua helada. Y lo que vamos a ver con los ojos es que la respuesta normal es que primero haya una desviación hacia el lado que estamos estimulando, es decir, si yo estoy estimulando el oído izquierdo, los ojos primero se van a desviar hacia el lado izquierdo, que es el que estoy estimulando, y después va a haber un nistagmo de corrección rápido contralateral hacia el otro lado, hacia el derecho. Aquí lo que ocurre es que cuando la lesión está en el tronco encefálico, es decir, en el bulbo o en la protuberancia, la prueba del agua fría es negativa. Y cuando hay lesión en la corteza cerebral, la lesión es cortical, lo que vamos a tener es que los ojos van a desviarse hacia el lado irrigado, pero no vamos a tener el nistagmo corrector. ¿Sí? Entonces,
Cuando no hay ninguna respuesta y el signo, la prueba de agua caliente, agua fría o la prueba calórica del agua fría es negativa, decimos que la lesión es troncal, está en el bulbo o en la protuberancia, en el tronco encefálico. Y si al principio hay una respuesta hacia el lado homólogo, de donde estoy irrigando, pero no hay un nistagmo corrector, la lesión está en la corteza de los hemisferios cerebrales. Es una lesión cortical. Bien, aquí teníamos las dos posturas, la postura de decorticación y descerebración. En la postura de decorticación lo que está afectada es la médula cervical, la médula espinal cervical o la corteza de los hemisferios cerebrales, es decir, es una lesión cortical. La decorticación, el paciente va a tener flexión de los miembros superiores y puede tener flexión o extensión de los miembros inferiores, pero con los pies hacia adentro, manos y pies hacia adentro. Y en la postura de descerebración, la lesión está en el tronco encefálico, ya sea bulbo o protuberancia, y vamos a tener extensión de miembros superiores, extensión de miembros inferiores con los pies hacia afuera, y el paciente, en ambos casos el paciente va a tener rigidez, ¿sí? Solo que la decorticación es más flexora y la descerebración es extensora. Y por último tenemos lo que se llama coma vigil y síndrome de enclaustramiento. El coma vigil es lo que conocemos también como estado vegetativo. Hay una lesión en la corteza cerebral. Ahora, el tronco encefálico, bulbo, protuberancia, pedúnculos, etc., está indemne, no tiene lesión. Entonces, el paciente continúa vivo por los signos vitales preservados, pero no comprende nada de lo que ocurre en el entorno por la lesión cortical que tiene en la corteza de los hemisferios cerebrales. Ahora, hay otra patología y otro cuadro clínico que es el síndrome de enclaustramiento. Ahí hay una lesión troncal, por ejemplo en la protuberancia, y el paciente puede estar cuadripléjico y no puede hablar ni moverse, pero la corteza no tiene lesión. El paciente está lúcido y comprende, y a veces en algunos casos solo responde moviendo los ojos, pero no puede moverse, no puede mover el resto del cuerpo, ni la cabeza, ni los brazos, ni las piernas, nada. Y muerte cerebral se determina, precisamente es importante determinarla para la donación de órganos para trasplante, y se determina a través de 3 pruebas. Cuando las 3 pruebas dan positivo, ahí se da el diagnóstico de muerte cerebral. Las pruebas son la prueba del respirador, la prueba de la atropina y la prueba del electroencefalograma. En la del respirador hay que desconectar 5 minutos el respirador, y si el paciente no respira espontáneamente, tiene muerte cerebral. La prueba de la atropina, se inyecta atropina y si no taquicardiza, tiene muerte cerebral. Y la prueba del electroencefalograma, se hacen 2 electroencefalogramas, perdón, no es SG, es EEG. Hacen 2 electroencefalogramas con un intervalo de 12 horas y si los dos son planos, tiene muerte cerebral. Cuando las 3 pruebas juntas son positivas, dan el diagnóstico de muerte cerebral. Hay que coordinar con el INJUCAI, en el caso de Argentina, y con el cirujano para preservar y trasladar los órganos. Se avisa a la familia. Hoy en día en Argentina todos somos donantes. Se hace la ablación de los órganos que se van a donar en la unidad de terapia intensiva y se preserva biológicamente al paciente justamente para que no se dañen los órganos. También se hacen una serie de pruebas serológicas de HIV, hepatitis B, citomegalovirus, Chagas, etc. y de histocompatibilidad que duran más o menos unas 6-7 horas para determinar la compatibilidad histológica sobre todo e infecciosa en el caso de que el paciente haya tenido algún tipo de enfermedad para la donación de los órganos. Los órganos más trasplantados, riñón, córnea, hígado y el bloque cardiopulmonar. También en el caso del bloque cardiopulmonar principalmente hay que tener en cuenta
la anatomía, el tamaño del paciente. No es lo mismo implantarle a un niño que a una mujer que a un hombre grande. En grande me refiero al tamaño físico, ¿verdad? Así que también hay que ver la parte anatómica, las medidas. Los órganos se deben trasladar con un protocolo de traslado muy específico y a la brevedad posible. Por lo general se suelen hacer en helicópteros o aviones sanitarios. Bueno, y esto es todo lo que vamos a ver por ahora con respecto a coma, muerte cerebral y este tipo de patologías. Muchas gracias.